Hola, mi nombre es Nahuel Tadeo Pérez, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes. Vamos a ver la deglución desde el punto de vista anatómico normal y más aún con una visión radiológica, para luego estudiar este complejo proceso a través de métodos de imágenes y la correlación anatómica, obviamente. A través de este esquema podemos hacer resumen de lo que es el proceso de la deglución, involucrando al sistema nervioso central y a los diferentes centros de control que podemos encontrar tanto en el tronco encefálico así como también en la médula. Van a permitir la correcta coordinación de las contracturas musculares de la deglución, que son muchos, y asimismo tener información de lo que está pasando en este proceso a través de los receptores sensoriales localizados en la orofaringe, laringe y esófago, permitiendo así tener a salvo el transporte desde la boca hacia el estómago del material ingerido, manteniendo la vía aérea permeable sin estos materiales que nosotros ingerimos como el alimento. La cavidad oral es la porción inicial del aparato digestivo y va a estar dividido del vestíbulo a través de las diferentes hileras de dientes, tanto superiores del maxilar superior como el inferior. Va a contener la lengua y hacia atrás va a estar relacionado con lo que es la faringe, como podemos ver la pared posterior, con parte de la úvula que pende dentro de la cavidad oral, con los pilares palatinos, con los pilares, perdón, del paladar anteriores y posteriores que van a alojar en su zona media lo que es las glándulas amígdalas. La cavidad oral cumple la porción inicial de lo que es la parte voluntaria de la deglución, así como también previamente la preparación del bolo alimenticio con la masticación, un complejo proceso que va a permitir desgarrar, así como cortar el material ingerido, como los alimentos, para iniciar el proceso de la deglución. No siempre es necesario la masticación, sino solamente con los materiales que son sólidos, a diferencia del líquido que inmediatamente se puede iniciar el proceso de la deglución. Continuando con la faringe, la cual va a estar dividida en tres partes como naso, oro y laringofaringe, para después continuarse con el esófago. Vemos su relación hacia adelante con la cavidad oral, hacia atrás con lo que es la columna vertebral, y recuerden los espacios que estuvimos estudiando en el cuello, como su relación directa con lo que es el espacio retrofaringio y el espacio peligroso. Hacia abajo y hacia adelante va a estar relacionándose con lo que es la vía aérea, la porción inicial de la vía aérea con la glotis y la epiglotis, que va a cerrar esta vía durante el inicio de la deglución. En la siguiente imagen hace referencia a lo que es la relación de la cavidad oral, la faringe y el comienzo de lo que es la vía aérea. Ya dentro del tórax podemos ver cómo se relaciona hacia adelante con la tráquea, la porción inicial del esófago, que se va a dividir en tres partes, que ya lo vamos a ver, y para que empecemos a observar la relación con las diferentes estructuras que se encuentran dentro del tórax, para terminar comunicándose con lo que es el estómago. La dilución se divide en tres fases: oral, faríngea y esofágica, en donde la fase oral es el proceso inicial y voluntario, donde el bolo se mueve desde la cavidad bucal hacia la orofaringe, y en la fase faríngea el bolo se mueve desde la orofaringe al esófago, ya comenzando con un proceso involuntario, mientras que en la fase esofágica el bolo se mueve a través del esófago hacia el estómago, también siendo un proceso involuntario. Durante la fase oral, el bolo alimenticio es empujado hacia la orofaringe por medio de la contracción de la lengua, ¿sí? Que se da desde anterior hacia posterior, transportando el bolo hacia la orofaringe. Como podemos observar también, el paladar blando es como se horizontaliza, cerrando lo que es la nasofaringe. Una vez el bolo dentro de lo que es la orofaringe, van a encontrarse receptores en esta zona que corresponden al nervio glosofaringe o noveno par, que luego van a enviar señales al núcleo solitario, que va a estar localizado dentro del centro de la deglución, en la protuberancia y bulbo del tronco encefálico, y este centro va a emitir señales para iniciar y controlar las siguientes
dos fases de deglución, que son la faríngea y la esofágica, que vamos a ver en un ratito. Durante esta fase, la fase oral, el esfínter esofágico va a estar cerrado todavía y los alimentos no podrán pasar al esófago sin antes activarse la fase faríngea. Como podemos observar también en esta representación esquemática dinámica, y como tener un teaching point de lo que es la fase oral, sabemos que entonces es voluntaria. La lengua inicia la fase voluntaria con la contracción de la misma desde anterior hacia posterior. Como podemos ver, el paladar blando va a tener dos posiciones, una inicial hacia abajo para luego horizontalizarse y cerrar la nasofaringe, cerrando la cavidad oral y activando los receptores sensoriales que había mencionado, como para tener en cuenta en estos puntos o ítems. La fase faríngea, a diferencia de la oral, es involuntaria. Podemos observar cómo está ocluido lo que es la cavidad oral por medio de la lengua y la nasofaringe por medio de lo que es el paladar blando y la úvula. Ya dentro de la orofaringe, el bolo alimenticio va a transportarse hacia la porción inferior de lo que es la faringe, por medio del acortamiento que se da de esta última con la contractura de los músculos longitudinales faringios, así como los músculos suprayoideos. Va a facilitar este transporte, que en simultáneo se va a dar el cierre de la epiglotis para proteger la vía aérea. Cualquier partícula o que pase dentro de la vía aérea va a activar el reflejo de la tos, por lo que es un proceso también a evaluar durante los estudios radiológicos, contrastados, que ya vamos a ver en las siguientes diapositivas y clases. Durante esta fase se va a inhibir lo que es la respiración cuando se cierra la epiglotis, protegiendo lo que es la vía aérea, evitando que entren estas partículas del bolo alimenticio en la vía aérea, como dije recién, finalizando con la apertura del esfínter esofágico superior para que el bolo pase dentro de la cavidad del mismo. Esta fase está bajo control autónomo del centro de la deglución, ubicado en la parte inferior de la protuberancia y bulbo raquídeo. Más específicamente, el núcleo ambiguo está involucrado en esta etapa, y podemos observar que también van a ver con el resto de las clases de la anatomía, van a ver que está involucrado también los nervios craneales, como son el vago, van a estar también involucrado el trigémino, el facial, el glosofaringio y el accesorio o el onceavo, y el hipogloso, el doceavo par. Todos estos nervios van a permitir la correcta contractura muscular y apertura y cierres de esfínter esofágico. La última fase o la fase final de la deglución es la esofágica, que al igual a su predecesora, la faringea, es un proceso involuntario donde el bolo alimenticio es forzado inferiormente luego de la apertura del esfínter esofágico superior, entrando en la cavidad esofágica propiamente dicha, a través de la contracción simultánea de los tres músculos faríngeo superior, medio e inferior, que juntos inician lo que es la cresta peristáltica, que se continúa con el esófago. Este peristaltismo del músculo liso esofágico, en contraste con el resto de los músculos lisos gastrointestinales, es iniciado la porción más proximal por un mecanismo neurogénico. Pero seguido al mecanismo neurogénico, determinado por los nervios excitadores, la propagación de la onda contráctil depende de un mecanismo miogénico. La estimulación sucesiva de los mecanorreceptores de la pared, producida por el bolo alimenticio cuando está atravesando su cavidad, hace que se estimulen estos mecanorreceptores, lo cual van a depender también del volumen o el tamaño del bolo alimenticio, que va a generar estos impulsos aferentes que operan como una verdadera cadena de reflejos. El control nervioso intrínseco, que está determinado por las neuronas no adenérgicas no colinérgicas inhibitorias y por neuronas colinérgicas excitadoras, actúan sobre las fibras musculares. Y recordamos la histología de lo que es
el esófago, en combinación con las neuronas adrenérgicas no colinérgicas excitadoras. Este sistema de control va a permitir que el bolo alimenticio se transporte desde la porción superior del esófago a la porción inferior, ¿sí? Son mecanismos de peristalsis también importantes a la hora de evaluar los estudios radiológicos. No olvidarse tampoco del esfínter esofágico inferior, que junto con el superior van a mantener, principalmente el inferior, lo que es el reflujo, ¿sí? Gastroesofágico, permitiendo que luego del paso del bolo alimenticio se cierre inmediatamente. También es uno de los momentos donde debemos situarnos a la hora de los estudios radiológicos para ver si está contenido este esófago y no permite el pasaje del contenido del estómago al esófago. Continuando con la anatomía de la cara, el macizo facial contiene el aparato de la mímica, los sentidos, la porción inicial del aparato respiratorio y digestivo, y está compuesto por huesos impares, como son así también los huesos pares, que ahora vamos a analizar seguidamente. En esta imagen podemos observar la descripción que hace Netter con respecto al cráneo. Nosotros vamos a estar estudiando un poco más lo que son los huesos de la cara. Recordemos que hay huesos impares y pares. Los impares, algunos de ellos no podemos observarlos en esta imagen, en esta representación, pero sí podemos identificar algunas partes de ellos, como son parte del hueso esfenoidal, que están conformando lo que es la pared posterior y parte del techo de lo que es la órbita. Recordemos los agujeros esfenoidales que se van a comunicar con la base del cráneo. El hueso etmoidal se va a encontrar un poquito más por detrás, conformando parte de lo que es el tabique nasal. También vamos a encontrar el vomen articulándose hacia abajo, que juntos, ya vamos a ver en el corte sagital, van a ver que generan un ángulo abierto hacia adelante. La mandíbula también es uno de los huesos impares, que va a estar articulándose por medio de lo que es la articulación temporomandibular. Los huesos pares, tenemos conocimiento del hueso palatino, que no lo podemos ver en esta imagen, pero sí podemos ver parte de lo que es el maxilar superior, que se está articulando hacia arriba por medio de la apófisis frontal con el hueso homónimo, y hacia los laterales por medio del hueso cigomático. También podemos encontrar el hueso nasal, que son dos, también van a estar articulándose y uniendo los dos apófisis frontales, comunicándose también hacia arriba y articulándose con el hueso frontal. También el hueso lagrimal, que va a conformar parte de lo que es la pared interna de la órbita. También tenemos el cornete inferior, que lo vamos a encontrar en esta región, ¿sí? El hueso cigomático, que es el que yo le llamo paragolpe, es el primero en romperse en aquellos que se chocan con puños cerrados. Y tenemos el maxilar superior, como dije recién, en color verde. Si analizamos la cara inferior, que esta imagen la saqué de la clase que habíamos visto de senos paranasales y base de cráneo, recordemos que el macizo facial se va a articular con lo que es la base del cráneo, más específicamente la zona anterior. Podemos encontrar el maxilar con su rafe medio articulándose hacia atrás con lo que es la porción horizontal del palatino, ¿sí? Que recuerden que va a conformar lo que es la porción inicial del sistema respiratorio, conformando hacia atrás lo que son las coanas, articulándose con color violeta con el hueso vomer, que va junto con la lámina perpendicular del etmoides, van a conformar el tabique óseo. También podemos ver cómo se articula hacia afuera con el cigomático, con el hueso cigomático, el maxilar, para este último hueso, el hueso cigomático, articularse hacia atrás con la apófisis cigomática del temporal. Cuidado con esas trampas de nombre de apófisis. Recordemos también las piezas dentarias, van a conformar lo que son el macizo facial. Importante también tenerlas en cuenta, ya que en el trauma, cuando vean patología, van a encontrar con lesiones.
En este corte sagital que podemos observar y que ya estuvimos estudiando con los senos paranasales, podemos ver la conformación del tabique óseo por medio de la lámina perpendicular del etmoides, que a su vez se prolonga hacia adentro en la base del cráneo, más específicamente en el piso anterior a través de la apófisis cristagali, articulándose hacia atrás con el cuerpo del efenoides, recordemos los senos que lo conforman, y hacia abajo articulándose con el vómer, el hueso vómer, generando como es este ángulo abierto hacia adelante, como les decía recién, articulándose con lo que es la porción cartilaginosa del tabique. Hacia arriba podemos encontrar parte o un corte parcial de lo que es el hueso nasal, ¿sí? Recuerden que son dos. Y podemos ver también la apófisis palatina del maxilar superior articulándose hacia atrás con el hueso palatino, o más específicamente con la porción horizontal o lámina horizontal del palatino, que van a conformar lo que es el techo de la boca y el piso de la fosa nasal. Si sacamos si seccionamos lo que es el tabique medio, el tabique central óseo y parte del cartilaginoso, podemos ver las paredes laterales, que ya la estuvimos estudiando, por eso voy a ir bastante rápido, de los senos paranasales, en su conformación con lo que son parte del hueso etmoidal, ¿sí? Recuerden la bulla etmoidal y las comunicaciones que van a permitir con el seno frontal y con el efenoidal con esta región. Podemos ver y identificar seccionado en parte lo que es el cornete inferior. Recuerden que es un hueso independiente, no forma parte del resto de los cornetes, que son prolongaciones de los huesos de etmoides, por ejemplo. Con respecto a la cara, ya siguiendo la parte más superficial, dejando de lado un poquito los huesos y las articulaciones de la cara, podemos observar que están conformadas aproximadamente por 6 capas, si se puede estudiar. En la parte radiológica se deja bastante de lado, pero sí se tiene muy en cuenta lo que es la anatomía de la cara en las cirugías estéticas principalmente, para tener en cuenta que aproximadamente presentan 6 capas, de lo superficial a lo profundo. Tenemos la piel, ¿sí? Los compartimentos grasos superficiales, el sistema músculo-aponeurótico superficial, los músculos faciales superficiales y su fascia profunda, algunos compartimentos grasos, que así como los espacios del cuello, también hay espacios dentro de la cara que son muy interesados están los cirujanos plásticos de embellecimiento, o toda esa industria que se encarga de esto. Luego tenemos los ligamentos retenedores que anclan las estructuras superpuestas al periósteo de los huesos faciales. Y bueno, como había dicho, principalmente la función principal de los músculos faciales es la expresión facial. Estos músculos de la mímica son típicamente muy delgados, actuando generalmente como esfínteres, ¿sí? Y dilatadores de los orificios faciales, así como elevadores y depresores de las estructuras faciales. La mayoría de estos músculos son únicos porque tienen su origen en el hueso, pero a diferencia del resto de los músculos que hemos estudiado, estos terminan en el sistema músculo-aponeurótico superficial, ¿sí? Que es casi que terminan en la dermis, a diferencia del resto de los músculos. Estos permiten, durante la contracción de los mismos, que se generen las expresiones faciales. El suministro arterial se da por medio de la arteria facial, que es un ramo de la arteria carótida externa. En su nacimiento y en su dirección hacia adelante se relaciona con lo que es el borde inferior y cara interna de la mandíbula, así como también con el músculo macetero. Luego se dirige cefálicamente para terminar en el ángulo interno del ojo. En su recorrido emite ramos como son la arteria labial superior, la arteria labial inferior y como así también la submentoniana. Presenta también un suministro por medio de la arteria maxilar interna y así como también la temporal superficial. Podemos ver en el drenaje venoso, se logra predominantemente por la vena facial, en donde la vena facial anterior y la rama anterior de la vena retromandibular, o también llamado temporomaxilar, se unen para formar un tronco común
un tronco facial común y terminar en la vena yugular interna. Hay un drenaje venoso adicional que podemos observar, que es proporcionado por la rama posterior de la vena retromandibular, que se une a la vena auricular y termina en la vena yugular externa. La inervación de la cara se lleva a cabo por el nervio facial o séptimo par, que sabemos que tiene un origen real, donde los núcleos se encuentran dentro de lo que es la protuberancia, y un origen aparente que es en el surco bulbo-protuberancial, para luego dirigirse y estar acompañado por el octavo par, entrando en lo que es el conducto auditivo interno y luego por un corto recorrido tortuoso dentro del hueso temporal va a salir por fuera de la cavidad del cráneo por el foramen estilomastoideo, que una vez en su relación, o más didácticamente cuando se encuentra dentro de la parótida, en su recorrido intraparotídeo, se va a dividir en ramos como son los auriculotemporal, ramos temporales, ramos cigomáticos, así como bucales y mandibulares y cervicales. Pero lo importante de esto a tener en cuenta es que así como tiene ramos motores, también tiene ramos sensitivos, si recordamos algunas fases de la deglución, en donde lleva información de lo que ocurre dentro de la porción anterior de la lengua, así como también en la mucosa de la cavidad oral, llevando información a lo que es al núcleo solitario, que cumple funciones muy importantes a la hora de la deglución. También lleva fibras parasimpáticas para la inervación de lo que es la glándula lagrimal, así como también la sublingual. El nervio facial tiene la particularidad de que su origen real, localizado en los núcleos dentro de la protuberancia, tienen áreas que se comunican por ambos hemisferios cerebrales, por la corteza de ambos hemisferios cerebrales. ¿Cómo se da en este caso? ¿Cómo es que puede pasar esto? Hay filetes que van desde la corteza hasta el bulbo, que van a emitir ramos no solo contralateral, sino del mismo lado. ¿Sí? El lado izquierdo pueden ver que hay fibras que se comunican con el núcleo del lado izquierdo, así como el lado derecho. Y del lado izquierdo pueden ver el mismo ejemplo, que se va a pasar al lado izquierdo, pero antes va a emitir filetes que van a comunicar el lado homolateral. Esta particularidad se da solamente por encima de lo que es los rebordes orbitarios. Los músculos que se encuentran en esta zona es el occipito frontal. Entonces este músculo va a estar activado por ambos hemisferios cerebrales. Así, tal es el caso que si hay una lesión en un solo lado, no se va a manifestar clínicamente, ya que recibe filetes del lado contralateral, activándose en forma simultánea. Si analizamos en este esquema la porción inferior de la cara, ¿sí? Con esta línea, va a estar los grupos musculares inervados en forma habitual, ¿sí? Por el lado contralateral. Si es el lado derecho, va a estar activado por el lado izquierdo. Y si es el grupo muscular izquierdo, va a estar activado por lo que es el lado contralateral, no habiendo comunicación entre ambos núcleos, como era en el ejemplo del músculo occipito frontal. Hay algunas patologías que no es necesario que ustedes sepan, pero la vamos a utilizar para ver el funcionamiento más que nada de lo que es las fibras nerviosas del nervio facial. La porción motora del nervio facial. Tal es así en el caso que si hay una parálisis central, cuando hablamos central es que está afectando a la región por encima de los núcleos del nervio facial, pueden afectar solamente un área de la cara, ¿sí? Y con esta manifestación clínica podemos deducir de que hay una afección central. Cuando la afección es periférica, está afectando a toda la cara. ¿Y por qué? Y porque la comunicación que se daba entre ambos hemisferios cerebrales con la porción superior o el músculo occipito frontal no puede ser suplantado por el lado contralateral, dado que está afectado por debajo del núcleo. Como dijimos al principio, los músculos de la cara tienen la particularidad de tener un origen de inserción común, pero una inserción distal diferente a los músculos que estamos normalmente acostumbrados a estudiar, ya que estos terminan en la dermis, dándole a la cara la mimética
que conocemos todos. El concepto principal a tener en cuenta cuando se trata de localizar estos músculos es que comparten sitios de inserciones comunes. Para mostrar este concepto vamos a ver la anatomía del músculo facial organizando los músculos en 6 grupos según los sitios de inserciones comunes. El sitio de inserción más caudal de los músculos de la cara son los del labio inferior, y son 3. Tenemos el platisma, que es el más superficial, el mentoniano y el depresor del labio inferior. El mentoniano y el depresor del labio inferior, como podemos ver en la representación gráfica, el mentoniano y el depresor por fuera, son fácilmente identificables, como podemos observar en esta región más medial, en este corte axial de tomografía con filtro de partes blandas, donde observamos bien superficialmente lo que es en esta imagen lineal densa, ¿sí?, de densidad de partes blandas, que hace referencia al músculo platisma. En la región medial podemos encontrar el músculo mentoniano y un poco por fuera lo que es el depresor del labio inferior. Si seguimos en las imágenes, también podemos encontrar esos mismos músculos con resonancia, que hace referencia esta imagen a una secuencia T1, un corte axial de lo que es la parte inferior de la boca, el piso de la boca, encontrando también parte de lo que es el platisma un poco por fuera, recorriendo la región más superficial en contacto con el tejido celular subcutáneo. Si vamos comparando una imagen haciendo siempre referencia a esos dos tipos de estudios, como podemos ver en esta tomografía que estábamos analizando recién, ver la diferencia, ¿sí? La grasa se va a ver bien blanca en la secuencia T1, mientras que en las tomografías siempre va a ser hipodensa. Y en tomografía recuerden que hablamos de intensidades, por eso la grasa se va a ver blanca hiperintensa. Con respecto a los músculos que se insertan en el ángulo de la boca, hacen referencia en este color naranja, en esta representación gráfica, donde vamos a tener aquellos que son el orbicular o el buccinador también llamado, el risorio y el depresor del ángulo de la boca, y tenemos el cigomático mayor, parte de lo que es el elevador del ángulo de la boca, inserto más por encima. ¿Lo podemos identificar en las imágenes? Sí, podemos identificar parte del buccinador, podemos encontrar la porción más profunda, ¿sí?, en su relación. Son estructuras que podemos encontrar lesiones en el politrauma, ya que la cara, las personas que andan en moto sin casco, van a encontrar lesiones en esta región y hematomas que nos van a ayudar a identificar un poquito mejor qué compromiso muscular hay. También podemos, a medida que vamos subiendo en este corte axial de tomografía con filtro de partes blandas, como el orbicular de los labios, podemos ver cómo se encuentra en esta región, parte del cigomático mayor que está recorriendo por fuera del mismo, ¿sí?, en la representación gráfica también lo podemos ver, y a su vez podemos ver cómo el conducto de la glándula parótida está recorriendo esta región. Si sigue subiendo el corte en la tomografía, también corte axial, parcial de lo que es la región anterior de la cara, podemos ver el elevador del labio, del ángulo de los labios, ¿sí?, más lateralmente, y también viendo el recorrido de lo que es la vena facial. También podemos observar en corte parcial de lo que es el cigomático mayor, y vean la relación que hay con el tejido graso, que es bien hipodenso en tomografía. En la resonancia en el corte axial también de la cara se pueden identificar estos músculos, como son también el elevador, que habíamos dicho, del ángulo de la boca, parte del cigomático, que va a tener una mejor definición con respecto a la tomografía, el buccinador bien por dentro recorriéndolo, y parte de la grasa, vean cómo se diferencia de lo que es una tomografía, ¿sí? Grasa bien blanca, líquido negro, va a ser una secuencia T1 de resonancia. Si sigue subiendo el corte, ya a su vez estamos viendo lo que es parte del maxilar superior, vemos también los senos
maxilares, pero más por fuera en su relación vamos a encontrar el cigomático mayor, que van a elevar lo que es el ángulo de la boca. Sí, a sus dos lados podemos encontrar también el elevador del ángulo de la boca, el risorio un poco por fuera, que se va a insertar también en el ángulo de la boca. Aparte del buccinador también que está insertándose, si recuerdan cuando vimos el espacio bucal, que va a ser el límite externo de la misma. A medida que vamos subiendo también podemos ver cómo el tejido celular subcutáneo, podemos identificarlo también en la resonancia, parte también del elevador superior, y el cigomático mayor más por fuera y menor por dentro. Con respecto a los músculos que se insertan en el labio superior, vamos a tener el elevador de los labios superior y el cigomático menor principalmente. Podemos identificarlos en la tomografía también, como en este corte axial de tomografía de filtro de partes blandas. Vamos a encontrar el cigomático menor en esta región, así como también el elevador del labio en una región más medial con respecto a la anterior. Podemos encontrar también la grasa, recuerden que se ve hipodensa en tomografía, y si seguimos subiendo podemos encontrar algunas estructuras también como la vena facial y el elevador del labio superior, ya relacionándose en su región medial con el elevador de las alas de la nariz, ¿sí? Tiene una configuración más medial con respecto al elevador del labio superior. En este corte coronal de tomografía podemos ver algunas de las estructuras que estuvimos mencionando recién, como el buccinador por fuera, la vena facial recorriendo el músculo risorio, el depresor del ángulo inferior. También podemos encontrar el cigomático menor que está haciendo su recorrido, como así el mayor, hacia la región medial. En la resonancia, en este corte axial de secuencia T1 también podemos identificarlo, como es el cigomático menor, bien fino, ¿sí? El elevador del ángulo de la boca y el elevador del labio superior por delante del mismo, ¿sí? Lo podemos encontrar acá en su relación con el elevador de las alas de la nariz. En esta secuencia también T1 de resonancia corte axial vemos también a medida que va subiendo la relación de lo que es el cigomático menor y el elevador del labio superior por fuera. Con respecto a los músculos que se insertan en la nariz, se van a representar en color violeta, ¿sí? Como el nasal, el músculo nasal y el depresor del septo nasal, ¿sí? Que su contracción hace que baje la punta de la nariz. ¿Podemos identificarlos en las imágenes? Sí, podemos identificarlo. Y muy frecuentemente vamos a ver hematomas en esta región, en los pacientes politraumatizados o en aquellos que se golpean o que se caen sobre puños cerrados también. El músculo nasal lo podemos encontrar en este corte también axial de tomografía, de filtro de partes blandas. Vamos a identificar en la región bien anterior, esto es parte del cartílago del tabique, de la porción cartilaginosa del tabique nasal, como hacia atrás podemos ver la porción ósea del mismo, que estaba compuesta por la lámina perpendicular del etmoides y el vómer, y iban a articular hacia adelante con lo que era la porción cartilaginosa. La contracción de este músculo, del músculo nasal, va a permitir la elevación de la punta, mientras que la contracción de los inferiores, de los depresores, lo van a bajar. A su vez podemos identificar algunas estructuras que ya estuvimos viendo recién, como es la vena facial y parte de lo que es el tejido celular subcutáneo, que tiene la particularidad de tener más densidad de lo normal para la inserción de los ligamentos y músculos de la cara. Si seguimos subiendo en la imagen podemos identificar también lo que es el depresor del septo nasal, ¿sí? Que es en la espina nasal inferior. Como podemos identificarla bien en blanco, que es también una tomografía, recuerden que el hueso lo vamos a ver bien blanco. Tenemos también el elevador del labio superior, que está en su región medial relacionándose con esta parte del músculo nasal. A medida que vamos relacionando las imágenes, vamos viendo también la resonancia corte axial, secuencia T1,
Vean la grasa bien blanca, el líquido negro. Podemos identificar parte del hueso nasal en la región bien anterior, aprovechando a ver que el paciente se le puede hacer diagnóstico sin querer en una imagen como esta, que tiene una desviación del tabique. Recuerden la región anterior, que conformando lo que es el tabique en su porción cartilaginosa y la porción ósea hacia atrás. Parte de los cornetes también, que ya estuvimos viendo en las clases de senos paranasales. Seguimos viendo lo que es parte de los elevadores de los labios, ¿sí? Así como también empiezan a aparecer el orbicular, el músculo orbicular. En este corte sagital de lo que es una resonancia, secuencia T1, vean cómo el líquido cefalorraquídeo se ve negro y la grasa bien blanca, ¿sí? Entonces una secuencia T1. Vemos también el orbicular, que lo habíamos repasado hace un ratito, relacionándose hacia arriba con lo que es el depresor de la nariz y el nasal por encima. Vemos los músculos que se insertan en la órbita, se ven en color azul, que envuelven lo que son los párpados, así como también podemos ver el corrugador y el depresor superciliar y el procerus en su zona media, continuándose con el músculo nasal. Estos músculos también los podemos identificar en lo que es en este corte axial de tomografía con filtro de partes blandas, viendo el procerus en esta región. Vean la relación del orbicular de los ojos con el globo ocular. También podemos ver parte de lo que es el elevador de los labios, del labio superior. Subiendo en el corte de tomografía también de filtro de partes blandas, vean la relación de lo que es el occipito frontal, el músculo occipito frontal con el hueso frontal, vean el contenido aéreo bien hipodenso en tomografía. Con respecto a este corte, que es un corte coronal de tomografía con filtro de partes blandas, podemos identificar algunas estructuras de las que ya estuvimos viendo, como es el tabique nasal, con su porción ósea y cartilaginosa, parte de los huesos nasales. Vemos el depresor superciliar, el procerus en la región media, el corrugador y parte del músculo occipito frontal. En la resonancia magnética, frecuentemente para estudiar los músculos de la cara, se utiliza la secuencia T1 para poder hacer contraste de la grasa con los músculos. Vean que la grasa es bien blanca y ponen de mejor manifiesto lo que son a estos finos músculos faciales, como es el orbicular de los ojos, parte del depresor superciliar, y vemos también la fascia temporoparietal. Los espacios de la cara son diferentes compartimentos que podemos encontrar principalmente con su contenido graso y estructuras vasculares que lo van a estar atravesando, como son arterial y venoso, y los filetes nerviosos, que le van a dar la sensibilidad a la cara, así como también lo que es la parte motora. Podemos encontrar diferentes bibliografías en donde lo van a definir por compartimento superficial y profundo. Nosotros vamos a conocer algunos de estos espacios que son de frecuente compromiso en las infecciones odontológicas, como es el espacio canino, que acá lo vemos en color azul, y vemos un ejemplo de un paciente que tiene una infección odontógena y miren cómo le comprometió ese espacio, el espacio canino, y lo que es el reborde orbitario inferior. Si recordamos también el espacio bucal, va a estar en su relación, van a estar comunicados. Muy importante tener en cuenta y repasar estos espacios. Van a ver que a su vez podemos encontrar en esta imagen, que corresponde a una reconstrucción 3D de una tomografía, vemos que hay diferentes espacios que hacen referencia en este caso a la distribución que tiene de las almohadillas grasas en la cara. Hay bibliografías que hacen referencia de que todas estas almohadillas son una sola unidad, mientras que otros, como en este caso, la distribuyen en diferentes compartimentos. En nuestro caso vamos a estudiar principalmente lo que es el espacio canino, a tener en cuenta, ya que su infección, como es en el traspaso de una infección odontógena del canino, puede afectar esta zona, que lo van a encontrar en su futuro cuando sean colegas
y estén trabajando la guardia, que puede afectar este espacio. Este espacio, más que nada, lo hay que tener en cuenta, ya que va a estar recorrido por parte de la arteria angular, que lo está recorriendo, que ahora ya lo vamos a ver en un siguiente esquema, pero esto hace referencia a la distribución, más que nada para que lo conozcan, a las almohadillas grasa tanto superficiales y profundas. Vean la diferencia con respecto a la secuencia T1 que estuvimos viendo anteriormente. Esto hace referencia a cortes axiales de secuencia T2 de resonancia, en cortes axiales arriba, como así también en esta, un corte sagital y dos coronales. La grasa se va a ver hiperintensa, pero no como la secuencia T1. Recordemos que la secuencia T1 va a ayudar un poco más a contrastar lo que es la grasa para ver mejor estos finos músculos que estuvimos analizando recién. Podemos ver el sistema músculo-aponeurótico que está recorriendo la profundidad del tejido celular subcutáneo, parte del orbicular de los ojos relacionándose con la parte inferior de las órbitas. Podemos ver también la inserción de lo que es el músculo elevador del ángulo de la boca. También podemos el orbicular de los labios. En este corte vean que hace referencia a lo que es al maxilar superior, parte de lo que es al músculo cigomático también, que está recorriendo esta estructura, y su relación con el espacio canino y pterigoideo también. También podemos ver en este corte más inferior el contenido graso y la relación con lo que es el orbicular de los labios y buccinador un poquito más por detrás. En este corte sagital vean el globo ocular con parte de los músculos rectos que lo están recorriendo. Podemos ver también parte de lo que es el orbicular de los ojos en su región inferior, tanto como en su región superior. En este corte coronal, también de la misma secuencia, una secuencia T2, vemos cómo se inserta parte del músculo elevador del ángulo de la boca y como vemos el buccinador en parte que está recorriendo esta región. Y en un corte más profundo del corte coronal que estamos viendo recién, podemos ver parte del contenido graso de la cara, de esta región de la fosa canina, el músculo cigomático que se está recorriendo en esta región mayor, parte también de lo que ya venimos estudiando de los cornetes, como podemos verlo en esta secuencia bien blanco por la mucosa, parte del tabique nasal, y vean el contenido líquido de los ojos, del humor vítreo, que se va a ver bien blanco en la secuencia T2. Si analizamos un poquito más específicamente lo que es el espacio canino, se divide en algunas estructuras, pero es importante tenerlo en cuenta ya que está atravesado por la arteria angular. Recuerden que luego de la arteria facial, de pasar el músculo macetero, el borde anterior, se va a dirigir hacia arriba para terminar en el ángulo interno del ojo. Vean su relación con la almohadilla grasa de esta región. Es una zona de interés para el tratamiento del embellecimiento o el envejecimiento de las personas, donde van a inyectar algunos materiales que no son de interés para esta clase, pero que sí les interesa a los cirujanos plásticos faciales, ya que si en la inyección de ese material tienen que tener un amplio conocimiento de la anatomía de esta región para no comprometer lo que son las estructuras, como por ejemplo la arteria angular. Podemos encontrar también el espacio precigomático por debajo de lo que es el reborde inferior de la órbita, para tener en cuenta que lo podemos analizar también por el método de imágenes. Hace referencia al espacio en azul, lo que es el espacio piriforme, en su íntima relación con lo que es el maxilar superior y parte de lo que es la fosa nasal. También podemos observar el espacio precigomático en color verde y que se va a encontrar un poquito más superficial que el anterior, pero en la bibliografía corresponden al espacio canino, ¿sí? Al generalizado al espacio canino más que nada. Pero como les decía, hay diferentes compartimentos que lo dividen, pero más para que tengamos en cuenta estos espacios. En la tomografía, en este corte axial, podemos ver de filtro de partes blandas, podemos identificar también estos espacios y vean su relación bien con el hueso en su cara posterior, con lo que es el espacio piriforme, y el espacio precigomático un poco más superficial, relacionándose con parte del elevador de lo que es del borde del ángulo de la boca.
Quería compartir con ustedes algunas de las imágenes también que son de los artículos que se los voy a dejar para que tengan conocimiento más que nada dónde se inyectan esos materiales que se utilizan para el tratamiento del envejecimiento y que a veces pueden simular como patologías. Si nosotros no tenemos conocimiento del tratamiento que se está realizando el paciente para el tratamiento facial, podemos confundir con patologías, ¿sí? Como se rellenaron los espacios presigomáticos y parte de lo que es el espacio piriforme. Otra imagen que hace referencia a una tomografía, un corte axial. Vean los diferentes también materiales que se utilizan para el envejecimiento, el tratamiento del envejecimiento, que contienen calcio en este caso, y lo podemos identificar con la tomografía. En este corte axial, filtro de partes blandas. En la secuencia T1, que es una resonancia, un corte axial, lo vamos a ver hipointenso al contenido cálcico, como así también en esta secuencia T2, la vamos a ver hipointenso, y miren en el espacio que lo vamos a encontrar a estas estructuras, que si no tenemos conocimiento les decía que podemos malinterpretar como que fuera una patología. Bueno, vamos terminando la clase de lo que es cara y la deglución para pasar luego a lo que es los estudios contrastados. Pero antes que nada quería compartir con ustedes algunos artículos que he utilizado para hacer la clase. Parte de este atlas que es de resonancia magnética de los músculos faciales está en inglés, pero se puede traducir. Les dejo el link para que entre en directo. También pueden ver una revisión práctica de los músculos de la mímica facial, que hace énfasis más que nada en tomografía. Y también está en inglés, pero se puede traducir con el Chrome, como lo hago yo. Les dejo este link para que aprovechen. Vean que este artículo es muy interesante de cómo habla específicamente la correlación de los músculos e imágenes, más que nada. Y este último es un artículo que hace referencia a las disecciones anatómicas de la musculatura y va explicando fabulosamente qué hace cada músculo, dónde se inserta y cómo lo podemos encontrar a la hora de la disección, ya que no hay posibilidad todavía de hacer disecciones en anatomía, dado por la pandemia. Vayan viendo este artículo que es muy interesante. Más que nada les dejo mis contactos para que cualquier duda me manden un mail y vemos de depurar las dudas.